Hola, hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Uno, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ahora sí, profe. Ya, muy bien. Bien, va a disculpar. Estamos teniendo acá en Iquitos una, una, una lluvia. Eso pues implica tormentas y todo lo demás. Hay sectores de la ciudad que están eh, prácticamente a oscuras. Se ha ido el fluido eléctrico. Algunos sectores me confirman así. Eh, la señal está un poco medio intermitente, así que me escuchará medio entrecortado por ahí, ¿ya? En la sesión anterior que tuve ese mismo detalle, incluso fue peor. Bien, pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. No, profe. A ver, ahora No, profe. se visualiza. Nada. Sí, profesor, correcto. Muy bien, Buscado. muy bien. Eh, convenimos que en esta sesión última vamos a tocar lo referente a las tres últimas unidades o tres últimos capítulos según la estructura el NetACAD respecto a sistemas operativos móviles Linux y OX, ¿no? Esa es la unidad número 12. La número 13 respecto a seguridad. Bueno, el tema de seguridad creo que lo hemos visto bastante, ¿no? Acá es un resumen prácticamente. Y la número 14 que creo que está por acá. ¿Sí? Respecto al perfil del profesional de TI. Bien, cuando nosotros interactuamos, bueno, ahora en esta realidad, ¿no? Con los equipos, con el hardware, obviamente necesita un software, ¿verdad? Un software que le indique al hardware qué, qué acciones va a realizar, ¿no? ¿Qué acciones va a realizar? Entonces, en un CPU o en la unidad de procesamiento, ¿no? En la unidad de procesamiento, acá permítame compartirles un microprocesador. Por ejemplo, este es uno de Intel, ¿no? Ahí está, el potentísimo Core i7 de cuarta generación, el que muchos de mi generación, pues en su momento cuando salió anhelaban, pero excesivamente costoso para el mercado latino, ridículamente costoso, ¿no? También tenemos pues en la versión de AMD, ¿no? Los procesadores Ryzen, donde tenemos acá, tenemos un AMD, bueno, calculo que sea AMD, ¿no? Ahí está. La diferencia es que uno es LGA y el otro es PGA, ¿verdad? Los Intel tienen pues los pines dentro del socket de la placa. En cambio, los AMD, hasta la versión AM4, llevan los pines en el procesador. Aquí, ¿no? Sabemos ahora, ¿no? Según esta última feria tecnológica, que ya no va a ser así. En la última presentación del ISALU, así creo que se llama la CEU,
pues ya se sabía de que va a cambiar a un socket LGA. No lo va a cambiar. Bueno, una pena. Eh, entonces, este sistema operativo, perdón, perdón, este procesador tiene una serie de instrucciones, ¿sí? Tiene una serie de instrucciones que se basan o se crean en base a una arquitectura, la arquitectura x86, ¿no? En la cual trabajan estos dos procesadores. Ojo, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, hay procesadores que tienen arquitectura ARM, ¿no? Que son diseñados por una empresa que últimamente, bueno, desde antes de la pandemia, han querido, ¿no? Ser comprados por Nvidia, ¿no? Nvidia es la empresa que crea popularmente las tarjetas gráficas más potentes, ¿no? Pero también le está entrando con fuerza al mundo de los microprocesadores, sobre todo desde el punto de vista de servidores, donde está el mercado fuerte, ¿no? Entonces, la arquitectura ARM, ¿por qué hago hincapié en esto? La arquitectura ARM, al igual que la arquitectura x86, en la cual se basan los procesadores de Intel y las de AMD, tiene una serie de instrucciones, ¿sí? Instrucciones para que funcione, ¿no? A nivel máquina. Estas instrucciones se empaquetan luego, ¿no? Se mejoran luego en un sistema llamado kernel. El kernel, ¿no? Es el corazón o el núcleo de todo sistema operativo. Hay kernels que son de acceso libre, o sea, uno puede ver lo que contiene, como por ejemplo los de Linux, y hay kernels que son propietarios, como los de Intel, ¿no? Y los de AMD, que no, obviamente no revelan, ¿no? Bajo cómo se estructuran sus kernels. Entonces el kernel es el conjunto de instrucciones que cumplen la arquitectura, o sea, que se crean para la arquitectura x86, ¿no? Y sobre ese kernel van anidadas o va a funcionar el sistema operativo, ¿sí? Bajo ese kernel va a funcionar el sistema operativo. Permítame compartirles una imagen. Ahí está. No sé por qué sale oscuro. Entonces el kernel interactúa, más que acá poner application SO, ¿ya? Interactúa directamente con el microprocesador, ¿no? Bueno, esto es una arquitectura, ¿ya? Es una forma de trabajar. El microprocesador interactúa con la memoria y dependiendo, la memoria puede interactuar con los distintos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, el procesador también tiene unos rangos de memoria, ¿no? Lo que llaman la memoria caché, L1, L2, L3, una más rápida que la otra, ¿no? Porque el procesador pues trabaja a una alta velocidad, entonces necesita tener datos con los cuales maneja constantemente a su acceso y rápido. Porque si todos los datos con los que necesita el procesador para que funcione el equipo estarían dentro de la memoria RAM, obviamente sería más lento. A pesar que la RAM es rápida en términos, por ejemplo, del SSD o ni qué decir del HDD, ¿no? Entonces, sí, hay memorias que son más rápidas que otras. Pero bueno, ese kernel interactúa pues con el sistema operativo, ¿verdad? Este sistema operativo se encarga de ser el intermediario entre el usuario y la máquina. Porque nosotros, obviamente, que somos los usuarios finales, ¿no? O también las aplicaciones, ¿no? Interactuamos con el equipo no desde un lenguaje binario, ni tampoco con pulsos eléctricos que siguen cierta u otra frecuencia o banda de frecuencias, no, sino es que nos comunicamos
interactuamos por lo general bajo una interfaz gráfica, ¿no? O a veces bajo línea de comandos, pero interactuamos de una manera, ¿no?, manejable para nuestro idioma como humanos. Y el sistema operativo ya se encarga de traducir ese lenguaje, ¿no?, a instrucciones del procesador. El procesador ya interactúa con la RAM, con los dispositivos. Hay dispositivos, por ejemplo, que tienen acceso directo al procesador, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, recuerdo bien, los antiguos mouse tenían acceso directo al CPU. Ahora interactúan con el chipset, con el chipset. Bien, ¿cuántos sistemas operativos conocemos? Seguramente cuando nos hagan esta pregunta vendrán fácilmente a nuestra memoria este tipo de imagen, ¿verdad? Conocemos Windows, sabemos o hemos escuchado o tenemos alguna experiencia con alguna distribución de Linux, y la de la manzanita comida, ¿verdad? Creo que esa imagen no es representativa. No. Voy a poner otra. Vamos a eliminar esta. Ahí está. Esta es la representativa, ¿no? Windows, Mac y Linux. Profe, pero no estás nombrando Android. Sí, no lo estoy nombrando porque Android en realidad es una distro de Linux, ¿ya? Es una distro de Linux. Ahora, Linux en realidad, hay que ser más agradecidos, Linux en realidad es un kernel. ¿Recuerdan ustedes que fue un kernel? ¿No? Linux es un kernel que utilizó, ¿no?, juntamente con el proyecto GNU. Todo esto nosotros lo llamamos pues el sistema operativo Linux, ¿no? Para ser más precisos, puritanos en el término, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Normalmente pues al proyecto GNU, que se encargó de crear los primeros... ¿Por qué sale así todo oscuro? Está fallando mío. A ver. Aquí está. Entonces tenemos acá el proyecto GNU, ¿no?, cuyo símbolo que le pusieron pues es una especie de ñu. No sé en realidad qué animal es ese. Creo que es un ñu. Y Linux, que es el kernel. Entonces juntos formaron el sistema operativo, ¿ya? Si quieren averiguar más, es toda una historia interesante en el proyecto GNU, ¿no?, que defendían y siguen defendiendo, ¿no?, el software libre, no propietario. Pero bueno, es vivir también en un mundo idílico, ¿no? Entonces, Linux en sus distintas distribuciones, hay muchas distribuciones de Linux, ¿no? A ver, menciónenme ustedes algunas que conozcan o que hayan leído ahí en los capítulos. ¿Qué distribuciones conocemos? Aunque sea de nombre. El más popular, pues, ¿no? Claro. Linux. El más popular es Ubuntu todavía, pero, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en el mundo Linux, ¿no?, una de las distros obligadas que teníamos que ver, por ejemplo, ¿no?, antes de Ubuntu, ¿no?, era Debian. El proyecto Debian, ¿no?, creó un sistema operativo, una interfaz, ¿no? Y bueno, había que manejar mucha línea de comando, ¿no? A sus inicios, las primeras versiones, había que manejar, sobre todo para hacer configuraciones, y para las personas que están iniciando o iniciándose en el mundo del TI, de la computación, pues podría resultar un poco intimidante, ¿no?, en ese momento.
Ahora, pero las versiones, las distros de Debian, yo creo que son más, ¿no? Son más fáciles de utilizar. Claro, hay ciertas, los que vienen de Windows, por ejemplo, tienen cierta curva de aprendizaje, vamos a llamarlo así, ¿no? Después se popularizó Ubuntu, ¿no? Canonical es la que le distribuye, la que le mantiene. En su mejor momento Ubuntu eh, tuvo una expansión, ¿no? Y sacó sistemas operativos para desktop, para equipos móviles, para tablets, para servidores. Se multiplicó la oferta. No le fue muy bien, de tal forma de que ahora podemos encontrarlos en las distros, las de desktop y para servidores, para server, ¿no? Servidores. Pero bueno, hay más, ¿no? Por ejemplo, te mencionaba el compañero Kali Linux, que es una distro para profesionales que se dedican al testeo ¿no? de hacer testing, ¿no? De seguridad. No es la única, ¿no? Tenemos más. Este, vamos, ¿qué otra distro de Linux conocen? Linux Mint, Claro, Live, Linux Mint, ¿no? Es otra distro. En realidad Arch, hay muchas, ¿no? Hay muchas distros. Las que incluso hay algunos proyectos que nacen de otros, ¿no? Por ejemplo, del proyecto Ubuntu, como es libre, tú puedes ver los códigos. Del proyecto Ubuntu han nacido otros proyectitos más. Lubuntu, Subuntu, ¿no? Que sobre todo orientados a equipos de poco poder de procesamiento, sobre todo para equipos más antiguos, ¿no? Linux Mint, por ejemplo, ¿no? El más popular de todos, y si ustedes googlean y buscan ahí con algunos youtubers, nos recomiendan a los neófitos, ¿no? En el sistema operativo Linux, empezar pues con el Linux Mint, ¿no? Ya no tanto con el Ubuntu, pero en realidad yo les he probado particularmente el Debian, he probado el Ubuntu, ahora estoy experimentando con el Fedora, con el Linux Mint en su momento. ¿Con qué otro distro más? Bueno, cuando trabajas en lo personal, cuando trabajas en una laptop, en un equipo portátil, si es un equipo, entre comillas, moderno, del 2014 hacia arriba, eh, hay algunos en donde vas a tener ciertos inconvenientes, sobre todo para los drive, ¿no? Los drive de wireless, los drive de Bluetooth, a veces del touchpad, de los sensores a veces de temperatura, pero bueno, ya en la comunidad tú puedes ir buscando cómo puedes solucionar el inconveniente. Pero son casos pues del 10% de las instalaciones que ustedes van a hacer. No a priori es así, ¿no? Por ejemplo, hay un youtuber ahí famoso, bueno, los círculos que yo busco, un argentino que se dedica a la edición de videos y tiene un video dedicado a Ubuntu, ¿no? Donde hizo todas las pruebas y demostró que con Ubuntu se puede trabajar en cualquier situación sin necesitar el uso de Windows, ¿no? Pero debemos aceptar algo. Windows para desktop, o sea, para equipos de escritorio, sigue teniendo un gran porcentaje del mercado, ¿sí? En cambio, Linux se ha popularizado más en el sector servidores, ¿no? Varios servidores en el mundo utilizan ciertas variaciones de distribuciones Linux. Hay empresas que se encargan de dar soporte a eso. Por ejemplo, la empresa Red Hat, ¿no? Se encarga de crear paquetes personalizados o a medida para empresas dedicadas a sus servidores, ¿no? Últimamente, hace un par de años, fue comprado por IBM. No sé si ustedes han escuchado la noticia, ¿no?
por IBM. Y el costo que financió IBM para adquirir esta empresa fue más o menos el Producto Bruto Interno de nuestro país, para que se hagan una idea de eh, cómo invierte, ¿no? Y al comprar Red Hat, ¿no? Ustedes saben que IBM no está comprando algo físico, algo tangible, salvo sus edificios, ¿no? Está comprando un software y software libre. Entonces lo que aquí adquiría, una vez leí un paper ahí en la revista de computación, lo que adquiría IBM es una forma de trabajar. Como Red Hat en el transcurso del tiempo es una empresa que crea estándares. Es una empresa que, así como Cisco, Red Hat es una empresa que crea estándares. ¿Ya? Incluso acá en Senati tenemos nosotros cursos, hay en otros semestres, ustedes también creo, ¿sí? Cuarto, quinto, hay semestres donde llevan el curso que viene en la plataforma educativa de Red Hat, ¿no? Creo que es de seguridad, no recuerdo bien. Entonces, al igual que en Cisco, Senati tiene un convenio para poder tener formación profesional utilizando justamente las fuentes, la información viva de su instituto de formación de Red Hat, y obviamente con certificaciones también, ¿no? Y hay varios otros, ¿no? Por ejemplo, el sistema operativo que crea para servidores Red Hat, se crea de él, a partir de él se crea, por ejemplo, la versión libre, que es CentOS, ¿no? Que tiene, pues, dependiendo de qué necesidades tiene la empresa, es un software operativo para servidores. Es lo que respecta a Linux, ¿no? Es un mundo realmente Linux. En la plataforma de Cisco NetAcad hay cursos gratuitos para aprender Linux, ¿ya? Desde la perspectiva de línea de comando, obviamente, no desde la perspectiva de manejar exactamente una distribución, sino desde línea de comando. Si tienen un tiempo y sobre todo las ganas, a ver si le echan por ahí, ¿no? Y se matriculan ustedes mismos, es gratuito. Busquen en su Cisco NetAcad cursos gratuitos, le va a salir uno de ellos, Linux, ¿no? Bien, pero en cuestión de equipos móviles, hay dos sistemas operativos que están pues posicionados en el mercado, y de marcas todavía, ¿no?, que se conocen. Las de Mac, las de la manzanita con su sistema operativo, y las de Android, que se ha venido a popularizar más que todo por empresas como LG, Samsung y otras más. Aunque LG ya anunció pues que deja ya el mercado de los equipos móviles, ¿no? Han estado reportando pérdidas consecutivamente, y se van a centrar más en lo que les da recursos, ¿no? Ingresos. Es el mercado de televisores, equipos, bueno, de toda línea, menos en los Smart. No se va a dedicar a los Smart. Pero ahí están los dos sistemas operativos. Estos sistemas operativos, ¿no?, en el mundo de equipos móviles, son los que tienen un gran segmento del mercado, ¿sí? Son la mayoría. Windows, por ejemplo, hace un par de años intentó ingresar tarde, según con mi opinión personal, yo creo que muy tarde. Trató de ingresar al mercado de los equipos móviles. Compró un segmento de la empresa Nokia, no sé si ustedes recuerdan Nokia, y mediante ellos sacaron pues su sistema operativo para móviles, ¿no? Y repitieron, creo yo, la experiencia de Ubuntu. Yo les dije hace un momento que Ubuntu había creado toda una gama, ¿no?, todo un ecosistema, desktop, móviles, servidores, tablet, ¿no?
hasta se estaban entrando al IoT. Windows quiso hacer lo mismo, bueno, Microsoft, creando su sistema operativo Windows, ¿cómo se llamaba? Para equipos móviles, no, se me fue el nombre. Para equipos móviles. No le fue muy bien. La experiencia de usuario no era muy buena. Bueno, la gente tenía otra expectativa. Sí, tenía otra expectativa. Yo recuerdo muy bien, y en paralelo habían hecho el cambio, por ejemplo, de Windows 7 a Windows 8. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Donde apareció la interfaz Metro, que llamaban ellos, ¿no? Luego le tuvieron que cambiar el nombre de interfaz Metro a la interfaz dinámica, porque una cadena de supermercados alemana estaba denunciando por derechos de nombre. No le fue muy bien. Generalmente a Microsoft siempre hace este tipo de meteduras de pata, ¿no? Con Windows 11 no sé cómo le está yendo, creo que no está teniendo la acogida que esperaban ellos, ¿no? Aunque hace un par de años, el año pasado Microsoft dijo, o el CEO de Microsoft dijo de que Windows 10 iba a ser la última versión y sobre ellas iban a hacer actualizaciones. Eso es lo que dijeron. Pero un año después nos sorprenden y sacan Windows 11, ¿no? Yo estoy probando Windows 11 en un equipo portátil y bueno, para mi flujo de trabajo no es tan buena. Hay ciertas cosas que están obviando. Tratan de imitar, por ejemplo, un escritorio tipo Linux, pero solamente es eso. Le falta pulir más. Sí, le falta pulir más. Hay algunos aplicativos que yo uso, por ejemplo, herramientas de recorte que se han hecho un poquito más lentas. Pero bueno, inclusive cuando lanzaron Windows 11, si ustedes recuerdan, fueron medio exclusivos, ¿no? Que debe tener el chip TPM de encriptación en la versión 2.0 o superior, decían. O sea, estaban limitándolos a equipos del 2016 hacia arriba, porque solamente supuestamente va a tener o tiene soporte nativo desde los Core i7, i5, i3 de octava generación y los Ryzen de a partir, creo que de tercera, no me equivoco, dejando de lado una gran masa de equipos antiguos. Acá en Sudamérica, por ejemplo, que no nos sobran los recursos, tendemos a mantener nuestras computadoras, ¿no?, vivitos el mayor tiempo posible. Incluso hay equipos de hace 10 años, 12 años, 15 años que dan la talla, ¿no? Obviamente no como un moderno, pero para lo que es trabajo ofimático, suficiente. Bueno, y Windows no ha tenido la acogida con su sistema Windows 11, ¿no? Esperaban que sea más masivo. Por ejemplo, aquí en mi equipo local, en el que estoy trabajando, en mi equipo de escritorio, yo uso Windows 10, porque tengo aplicativos como mi capturadora, algunos programitas extras por ahí, que tengo dudas de la compatibilidad con Windows 11. Es más, he probado uno de ellos, no me funcionaba, ¿no? Entonces voy a esperar a pasarme a ello. Y tenemos pues la distribución de Mac, ¿verdad? De la manzanita. Equipos sumamente exclusivos. Si ustedes alguna vez han visto un iPad, un iPod, ¿no? Son exclusivos, ¿no? Tienen su sistema operativo netamente para ellos, sus aplicativos netamente para ellos, incluso algunos accesorios que no sé qué nombre le ponen en inglés, como por ejemplo sus audífonos, micrófonos, son netamente exclusivos, o sea, el hardware es netamente exclusivo para ellos, haciéndolo pues un equipo elitista, es la verdad, elitista, no cualquiera puede pagarlo, ¿no? Pero sí tiene buenas referencias, por ejemplo, en el mundo de diseñadores o en los streaming, ¿no? Muchos equipos móviles de Android tienen, ¿qué digo de Android? De la manzanita, tienen una buena resolución en cámaras, ¿no? Inclusive los primeros equipos móviles
en grabar videos y captar imágenes en 4K. Los primeros fueron de la manzanita, de Apple. Luego vinieron pues para Android. Eh, hay software de diseño que se crean netamente solo para el sistema operativo de Mac. Es, es exclusividad en realidad, es mera exclusividad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profesor. Muy bien. Bien. Seguimos. En el capítulo 13 habla respecto a seguridad, ¿no? Nos habla de malwares, ¿no? Los software maliciosos, los tipos de ataques. Empecemos pues con lo que fue noticia acá en el Perú. Creo que este último fin de semana, ¿no? El Estado peruano, por ejemplo, cuando va a someter a licitación de contrato obras de envergaduras grandes, construcción de puentes, carreteras, edificios, por ejemplo, pone a licitación, lanza la licitación, la oferta, y muchas empresas constructoras se presentan, ¿verdad? Entonces la noticia pues de TI de la semana fue que en el CNACE, así se escribe, ¿no? Que es un órgano del Estado que se encarga de estas licitaciones. Primero la noticia era de que habían hackeado, ¿no? Una persona, un muchachito había hackeado y podía ver, ¿no? La información que las distintas empresas subían respecto a sus ofertas económicas para construir un puente. O sea, si es la construcción de un puente, vamos a poner el puente del río Nanay, la empresa A ofrece, lo hago por 400 millones, la empresa B lo hago por 399 millones, la empresa C lo hago por 380 millones. Va a ganar la empresa C, ¿verdad? Pero muchas veces esa información se mantiene en secreto, no es legal revelar cuál es la oferta del competidor. Bueno, pues inicialmente se había dicho que durante años, ¿no? Una empresa a cargo de un jovenzuelo había pues hackeado esa información, ¿no? Y lo vendía al mejor postor. Bueno, pues ahora se sabe que no era tanto un hackeo, sino que en el interior había un personal, obviamente con acceso y conocimiento al sistema de esa empresa nacional peruana, y lo que había pasado es que le había creado un usuario, ¿no? Un usuario con permisos de administrador, a tal punto que no se dieron cuenta, años no se dieron cuenta, ¿no? No fue hasta que, no sé, algo pasó, algún proveedor le amenazó, alguna empresa de repente le amenazó, le estaba queriendo chantajear al muchacho, y fue el mismo que fue a la policía, a la fiscalía y denunció, y dio pruebas de esto, ¿no? Si no, nunca se sabía. Imagínense ustedes. ¿Qué ha fallado ahí? Obviamente todo el sistema o la estructura de seguridad que tiene el Estado pues es muy deficiente. Llevamos un sistema de seguridad TI más o menos de los 2000. No sé si recuerdan ustedes, ¿no? Usted les decía que el servicio de inteligencia de la policía utilizaba correo electrónico simple adjuntando los archivos secretos, no, pues sin ningún tipo de encriptación, ¿no? Un hacker sin mayor esfuerzo, pues utilizando distintos métodos pudo acceder a esos correos. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, ustedes, su campo de acción no tanto va a ser la seguridad informática de una empresa, pero si en su momento van a llegar a trabajar con un personal dedicado a esto. Ojo, no siempre las empresas contratan, sobre todo acá en el Perú, a un profesional en ciberseguridad, ¿no? Sino a su equipo de ingenieros le encargan eso. A veces el ingeniero pues
tiene conocimientos reducidos, mínimos, respecto a ciberseguridad. Ahí pueden entrar ustedes a tallar, ¿no? Con sus recomendaciones, sugerencias, sutiles comentarios, contar experiencias, ¿no? Entonces que vayan haciendo ver al equipo que efectivamente tienes dominio y puedes sugerir, no manejar, ¿no? Sugerir, ¿no? ¿Por qué no compramos un hardware que se dedica, vamos a poner acá, a bloquear este tipo de ataques, ¿no? O que el personal no ingresa a ciertas páginas donde sabemos de que se descargan malwares. Se compran pues un carambas. Se compran pues un cortafuegos, ¿no? Un firewall. Hay varias empresas. El más posicionado acá en Perú es FortiWare, que te vende el paquete completo, el hardware, que es un switch en realidad, ¿no? Switch administrable, el software, y te venden también el soporte. Pues porque todos los días se dan de baja y se crean nuevas web donde se pueden descargar nuevas amenazas para la institución. Por ejemplo, un personal que no tenga nada que hacer y si no tiene esta barrera de seguridad puede ingresar a buscar juegos gratuitos, entre comillas gratuitos. Ya saben ustedes que nada es gratis acá en la web. Y en su conocimiento pues no sabe ver las alertas y puede descargar e instalar, ¿verdad? Ahí se puede instalar un ransomware, se puede instalar un virus, un gusano, bueno, distintos tipos de nombres que se pueden, que al final lo que quieren pues es la información de la empresa, ¿no? O vender la información que capte la empresa al mejor postor. Bien. En el capítulo 14, respecto a el profesional de TI, vamos a detenernos en el 14.1. Aptitudes para la comunicación y el profesional TI. Y voy a partir diciéndoles que aquí en Senati, por lo menos desde el 2000, desde 2009, quizás antes, en Senati se cultiva el proceso de formación dual, de aprendizaje dual, ¿no? O sea, yo les explicaba que era en sus inicios una copia del modelo de aprendizaje alemán, ¿no? Inclusive profesionales, ¿no? Expertos en este modelo formativo vinieron al Perú en un convenio que tuvo en su momento el Estado alemán con el Perú, ¿no? A brindar capacitación acá al profesional senatino. Pero bueno, de tal forma que ahora nuestra formación profesional se centra en las competencias. Y ahora también los colegios se formulan los aprendizajes en base a competencias. Entonces lo que queremos, más que sea un profesional que acumule conocimientos, sino que sea un profesional pues que al egresar sea competente profesional, ¿no? Que tenga las distintas actitudes para poder ser captado por la empresa y mantenerse en la empresa. De repente tu currículo puede servir para impresionar al jefe de recursos humanos, para captarlo, pero depende ya del comportamiento del profesional, pues mantenerse en la empresa, ¿no? Absorber la cultura de trabajo, la cultura laboral de la empresa, empaparse de las políticas de la empresa, ¿no? Cómo desenvolverse en la empresa, solicitar su MOF, su manual de organizaciones y funciones, bueno, una serie de cosas que un profesional pues tiene que hacer, ¿no? Es por eso también, por ejemplo, de que en los contenidos curriculares se han agregado cursos para cultivar las habilidades blandas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de ellos es la capacidad comunicativa. Si un profesional no puede comunicarse,
y mantener una comunicación asertiva, que no ofenda, que no incomode, que se deje entender, ¿no? Si un profesional no puede tener esa habilidad, sí, pues al final no va a poder hacer carrera en ninguna empresa, ¿no? Otra cosa más, otra habilidad blanda que buscamos cultivar en la empresa es la de trabajo en equipo, ¿sí? A muchos profesionales les cuesta, sobre todo en el ámbito de TI, a veces nos cuesta bastante trabajar en equipo. Algo que he averiguado, una noticia que sé, un dato que sé, me cuesta amablemente compartirlo con el compañero de equipo, ¿no? O de repente me cuesta trabajar con el compañero de equipo o con el grupo de trabajo para llegar a soluciones óptimas para la empresa, ¿no? Y estos cursos no se han inventado así nomás. En Senati tenemos cursos, ustedes saben. Tenemos cursos de mejora de métodos, de técnicas de la comunicación. También tenemos cursos de metodología de métodos de investigación y aprendizaje. También tenemos cursos de liderazgo. Esos cursos jóvenes no nacen para que ustedes, como una vez he escuchado a un alumno, no, ese curso es para perder tiempo. No, no, para nada. Justamente en las encuestas que Senati hace, las empresas encuestadas advierten que los profesionales que están siendo captados nuevos, los jóvenes que salen al mercado laboral, adolecen de estas habilidades. No saben comunicar sus ideas, no saben trabajar en equipo, generan ambientes tóxicos de trabajo en donde restan y dividen. No, las empresas no quieren eso. Quieren profesionales con actitudes proactivas, por ejemplo, a la continua capacitación. Seguramente ustedes cuando van a laborar, ¿cuántos van a ver, por ejemplo, cuando la empresa trae un especialista en capacitación? No todos toman empeño en querer aprender, en querer actualizarse. Algunos pues están distraídos. Esas actitudes valoran recursos humanos de ahora, ¿no? O la de ser un líder, plantear solución, saber manejar los conflictos. Esas habilidades ven, por ejemplo, personal de recursos humanos para promover ascensos. ¿Sí? Inclusive, si usted mantiene una comunicación asertiva, sabe escuchar a sus compañeros, sabe comunicarse respetuosamente, respeta las ideas de los demás, de repente en el mismo grupo de trabajo en algún momento sus propios compañeros van a proponerles a ustedes para poder ser promovidos en un ascenso. A veces les parece increíble, pero estas actitudes van generando un clima laboral, ¿no?, que favorezca pues a la productividad. Entonces, no solamente ustedes tienen que preocuparse en conocer todo respecto a TI, no deben ser unos chuchines en TI. No solamente basta eso. También deben ustedes hacer el esfuerzo de cultivar estas habilidades blandas. Saber escuchar, saber comunicarte, y esa comunicación que sea asertiva, sin ofender, sin incomodar, sin sulfurar, sin molestar al que estás comunicándote, ¿no? Y cuando alguna vez, ¿no?, te hacen una crítica, una observación, o de repente otro personal más no sabe comunicarse bien y por ahí te puede lanzar hasta de repente algún insulto, sepas manejar emocionalmente estas situaciones, ¿no? Entonces, miren cómo cuesta. No solamente el profesional técnico tiene que saber todo esto de su carrera, también debe cultivar estas habilidades. Apunten por favor esto. Personal de recursos humanos valora bastante esto, ¿ok?
Por eso ustedes cuando tengan en su red social LinkedIn, ¿ya? En su red social, en los distintos cursos que ustedes van haciendo, por ejemplo, yo sé que ustedes en su currícula van a llevar cursos de técnica de la comunicación, taller de liderazgo, que en su momento los alumnos no lo toman así, así, quizás por su juventud y todo eso, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, tuve la suerte de ver a un egresado que regresaba al Senati a solicitar constancias que ha llevado este curso, porque en la empresa pedían, valoraban esto, ¿no? Taller de liderazgo, ¿qué más era? Técnicas de la comunicación, ¿qué otro más buscaba? Y por ejemplo de seguridad, les servían ahora. Entonces ustedes cuando vayan formándose en Senati, no está de más que pues puedan ir solicitando en sus distintas dependencias estas constancias, lo escanean y van formando sus currículum ahí en su red social LinkedIn, ¿no? Para que después, cuando ustedes ya tengan 3 años, egresen, cuando las empresas captadoras de nuevo personal, ellos llaman talento humano, cuando hagan ahí un corretaje en LinkedIn, vean primero que tu perfil tenga tiempo de creado, o sea, no es nuevo, no es que alguien lo ha creado y a ver qué me sale, sino ya tiene sus 3 años. Y en el transcurso de los 3 años van a poder ver la evolución de tu formación profesional. Y ahí van a estar tus certificados, sus constancias, perdón, de ese curso, taller de liderazgo, curso de manejo de conflictos, curso de inteligencia emocional, curso de seguridad. Entonces, a este personal sabe, ¿no? Entonces, la empresa no va a invertir horas hombre cuando te contrate, ¿no? Para que sepas esos cursos. Pero las empresas buscan eso, sea por ley, porque hay una ley de seguridad en el trabajo, o por política empresarial. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien, Edwin. Bien, en cuanto a los procedimientos operativos, ¿no? Los puntos que ahí tratan, ¿no? Explicar cómo administrar los cambios y las interrupciones no planificadas en el entorno empresarial. Comprende, bueno, y los subpuntos son: compare y contraste distintos tipos de documentación comercial y de TI. Describa cómo se administra el cambio de un entorno de TI. Explique las medidas tomadas por las organizaciones de TI para reducir el impacto de interrupciones imprevistas o la pérdida de datos. Bien, hay una frase que siempre yo recuerdo cuando estudiaba, me acuerdo, administración, perdón, contabilidad. Mi profe de administración nos decía: ustedes tienen que tener la capacidad de adaptarse. El que se adapta sobrevive, el que no se adapta muere. Utilizaba obviamente el parónimo de la naturaleza, ¿no? De la evolución. Y es verdad, todas las empresas tienen que adaptarse a los nuevos entornos, los nuevos contextos, la nueva forma de hacer negocios, de interactuar con el cliente. ¿Ok? Las personas también, ustedes cuando egresen, tienen que tener una mente abierta en lo respecto a lo profesional. Poder decir: no sé, voy a capacitarme, voy a aprender. ¿Correcto? Entonces, poder adaptarse a la forma de trabajar, porque hay empresas que tienen una forma muy marcada de trabajo. Entonces, cuando te cambies de empresa, cuando te cambien de jefe o de supervisor o de gerente o de área, hay otra forma de trabajar. Entonces tú no vas a ir a imponer, tú no vas a ir a imponer
tu forma. No, es que allá yo trabajaba así, no. Tienes que tener esa capacidad de adaptación a las formas, a los protocolos, a los ritmos, a la cultura de trabajo de esa área, de esa zonal, de esa sucursal o de esa empresa. Muchas veces a ustedes se van a acostumbrar, le va a gustar el ritmo de trabajo, ¿no?, que van a encontrar a veces una empresa cuando van a hacer sus prácticas profesionales. Sí, es verdad. De tal punto que no quieren salir de ahí. Cuando me tocaba hacer seguimiento de empresas, tenía alumnos que no querían rotar. No, yo quiero seguir estando. Obviamente tenían pues un jefe, un supervisor, ¿no?, que los trataba muy bien, respetuosamente, les asignaba tareas y se daba el tiempo y la paciencia de explicar si en caso no sabían. No se querían cambiar porque en la otra empresa donde iban a cambiar pues les habían dateado a sus propios compañeros que ahí el monitor era pues un poco más tosco en su trato, ¿no? A veces te hace bromas pesadas, no te quiere enseñar, siempre trata de menospreciar sus capacidades, haciéndose ver el que él sabe. Miren, personas como ellos van a toparse en todos los centros laborales. Tienen que saber adaptarse, manejar su inteligencia emocional, ¿sí? Tienen que saber adaptarse. La adaptación. Una vez que ustedes admitan, sepan que tienen que adaptarse a un entorno, a una forma de trabajo, a una forma de atender a un cliente. En la empresa donde estaba, de repente no le prestaban atención a cómo atendían al cliente, a los protocolos o los estándares de atención al cliente. De repente vas a llegar a otra donde sí le dan prioridad, ¿no? Prioridad a la atención al cliente, cómo tienes que atenderlo, ¿no?, qué protocolos tienes que seguir, qué tienes que hablar. Hay empresas así que te enseñan, te capacitan, cómo tienes que atender al cliente. Hay otras que no. Entonces ustedes en las prácticas profesionales que van a tener, busquen la manera de rotar lo más posible, de tener ese bagaje de experiencia, de haber trabajado con personas respetuosas, con personas o con jefes que son pues, bueno, poco respetuosas, con personas que son a veces conchudas, o hasta a veces con personas, ¿no?, que hacen proposiciones inadecuadas a los practicantes, ¿no? No solamente a las damas, también a los varones. Entonces ustedes tienen que saber manejarse en esa situación. Ya el profesor de práctica, en sus momentos, ojo, no van a salir así cero. El profesor de práctica en su momento les dará unos tips de estos, cómo poder manejarse en esos ambientes, ¿sí? Cómo manejarse en esos ambientes. Van a tener todo. Entonces, quizás ustedes no han tenido esa suerte que han tenido los compañeros que en plena pandemia tienen quinto y sexto semestre, ¿no?, y no han podido practicar pues en todo lo suficiente. Pues para ellos Senati ha creado cursos, ha creado módulos, incluso están yendo a las aulas senatinas, a los locales, para poder complementar esa práctica que no han tenido, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si me espera un momento.